Según las leyendas de las civilizaciones antiguas, se cree que al nacer cada individuo tenemos un animal como espíritu, un animal que toma el papel de nuestro protector y guía, el dichoso animal espiritual. En algunos casos, estos animales únicamente se manifiestan como una figura recurrente en los sueños, o bien existen personas que han tenido una mayor afinidad especial con este animal. Sin embargo, estos fenómenos van más allá. La palabra nahual viene desde Mesoamérica. En ese tiempo existieron chamanes que tenían la capacidad de transformarse en un animal. La leyenda cuenta que un nahual podía desprenderse de su forma humana y transformarse en una de estas criaturas. Hay relatos que hablan de estas criaturas, relatos que vienen desde la época colonial y que hoy por hoy han sido conservados por aquellos que escuchan y logran compartir. Relatos en los que cazadores mexicas y españoles decían matar animales que los atacaban durante la noche. Sin embargo, al día siguiente, el cadáver de aquel animal se había transformado en el de un humano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Oscar Morales y te doy la bienvenida a este 20º episodio de Espectro. El día de hoy vamos a estar hablando, como ya te dije, de estas criaturas extrañas o seres poco conocidos llamados nahuales. Te recuerdo que si tienes alguna experiencia la puedes compartir a través de mi correo electrónico o mis redes sociales. Estoy como Espectro Podcast en todos lados. De cualquier forma te dejo el enlace del Linktree aquí abajo para que puedas buscarme y compartir tu historia. Hoy te quise hablar de los nahuales porque la primera historia que voy a compartir contigo el día de hoy es un relato que se me compartió a través de Facebook. He de decir que este episodio que te estoy presentando lo tenía pensado para la siguiente semana, sin embargo, quería compartirte esta historia cuanto antes. Así que te pido, relájate, déjame un like y escucha la siguiente historia. Bien recuerdo que me mandaron del trabajo a lo más profundo de la sierra oaxaqueña. Iba solo por un par de meses, ese fue el trato. Al llegar al pueblo enclavado, en pleno corazón del bosque, lo primero que hice fue buscar un lugar donde alojarme. Pasaron los primeros días, todo relajado, iba por las tardes al parque para comer y pasar el tiempo. Ahí fue donde, entre la gente, escuché el nombre de un famoso curandero del pueblo, llamado Jerónimo. Por las noches estaba prohibido salir del pueblo porque el bosque se convertía en un lugar del que tal vez no regresarías. O eso mismo decían los pobladores. Ellos repetían una y otra vez: afuera está un lobo enorme. Otros decían que era un marranote. Otros decían que era un tecolote. Otros decían que era un águila. Y los más viejos del pueblo decían que era un perro negro con ojos llenos de odio, y que de una sola mordida era capaz de matar a cualquiera. Todos decían que era fulano de tal, pero nadie se atrevía a acusarlo, nadie testificaba contra lo que fuera esa cosa, y en mi persona solo cabía curiosidad. Un domingo por la tarde bajó el famoso curandero Jerónimo. Me lo encontré de frente, me saludó y me dijo: tú tienes un mal que te aqueja. Tu alma se atormenta por recuerdos del pasado y esas penas no te dejan en paz. Yo me sorprendí mucho. A nadie le había contado de mi vida personal. ¿Cómo rayos sabía eso? Y aún no es lo más sorprendente. Guillermo me dijo que al oscurecer me iba a ayudar. Yo me quedé sacado de onda, pues él simplemente me dio la espalda y siguió caminando. Por muy increíble que parezca, esa noche me visitó en sueños Jerónimo, y ese mal que me aquejaba por alguna razón desapareció. Fue como si me hubiera dado tranquilidad. No sé si fue coincidencia o en realidad él hizo algo, pero Jerónimo era una persona muy respetada. Decían muchas personas de él, que por cierto vivía en el bosque, en donde nadie sabía dónde vivía. Lo busqué para agradecerle y pagarle, pero no lo veía. Pregunté por él y nadie logró darme una información precisa. Una noche tuve que salir al bosque de emergencia
se me habían olvidado las recomendaciones de los pobladores, pero iba acompañado de un machete, regalo de mi vecino, don Genaro. No había caminado ni 500 metros cuando me salió un perro enorme. No había con ojos grandes y el hocico lleno de baba. Solo me gruñía y me miraba, pero su mirada era muy profunda. Les juro que temblé como nunca había temblado. Hasta el frío se me quitó. Reaccioné rápido. Agarré mi machete antes de que esa cosa me atacara, y entre los manotazos y los cuchillazos logré quitármelo de encima. No sé cómo, solo corrí con ganas de sobrevivir. Al llegar a la casa, miré el machete. Estaba lleno de sangre. Lo raro es que yo apenas tenía pequeños rasguños. Al pasar de los días, miré a Jerónimo en el parque del pueblo. Él iba caminando solo como de costumbre, pero con la pequeña diferencia de que iba rengueando y tenía vendas por todo su cuerpo. Pero cuando lo quise saludar, él solo pasó de largo y no me dirigió la palabra. Fue esa misma tarde que empecé a atar los clavos y llegué a la conclusión de que Jerónimo era aquella bestia. Desde la antigüedad, como se los dije al inicio, la coincidencia de que aquellas personas capaces de transformarse, llámense nahuales, son aquellas personas que tienen poderes curanderos o relacionados con la magia. Es así que te quiero compartir la siguiente historia, porque al igual que esta primera historia que te conté el día de hoy, es sorprendente. Acompáñame a escucharla. Esta historia, por cierto, es enviada por Aideli de la Rosa a través de Instagram. Esto que cuento me sucedió hace como 10 años. Esa vez era de madrugada, muy temprano, aproximadamente las 5 o 5:30 de la mañana. Yo estaba esperando el camión para irme al trabajo. Estaba muy sola esa zona en ese momento. Al otro lado de la carretera estaba un campo de fútbol, cuando de repente empecé a escuchar unos aleteos muy fuertes, al igual que empecé a sentir mucho viento. Era como si una máquina habría prendido su ventilación o algo similar. Mi sorpresa fue que, al voltear hacia arriba, vi a un tecolote muy grande que estaba agarrando vuelo. Pero a este tecolote, claramente, le pude ver un par de piernas humanas, como si salieran de su cuerpo. Este gran animal se fue hacia el campo de fútbol. Yo primero estaba asombrada. No sabía si lo que había visto era real o si solo era mi imaginación. A los pocos minutos de aquel campo de fútbol, salió un señor con una gabardina. Yo sé que él sabe que lo vi, pues cuando volteó a verme, hizo un gesto de enojo, como si yo le hubiera dicho o hecho algo malo. Después, este señor simplemente se fue caminando por una orilla de la carretera, hasta que lo perdí en la oscuridad. Cabe recalcar que a aquella bestia jamás la volví a ver. Estuve leyendo y de las historias que se me han llegado a compartir, por X o Y razón, la mayoría coincide en que estos brujos, estas personas con esta capacidad, tienden a obviamente ocultarse para realizar la transformación de su animal, de su forma alterna, por así decirlo. Esta historia estuvo muy fuerte porque no me imagino el sonido del aleteo tan fuerte que esta persona me describe en su historia, y asimismo la impresión de ver un animal tan grande con extremidades humanas. No sé si a ti te dejó igual, pero estoy seguro que la última historia que tengo preparada para ti en este capítulo, al menos, te sacará una duda. Vamos con esta historia. Hace aproximadamente 2 años, era guardia de seguridad. A principios del año nos asignaron un servicio a orillas de la autopista. Eran grandes extensiones de terreno, atravesadas por un río y con pequeñas casas que funcionaban como bodegas de embargos del SAT. Al recibir el servicio, también nos entregaron un perro que, según sabíamos, había crecido en ese lugar.
Todo transcurrió con normalidad durante el primer mes, hasta que el perro que teníamos desapareció. Lo buscamos durante 2 o 3 días, sin éxito, y asumimos que había encontrado una manera de salir de la finca. Pasaron 15 días más sin novedades, hasta una noche de sábado para domingo, alrededor de las 3 de la mañana. Mi compañero y yo estábamos dormidos, él en la parte delantera y yo cerca del río. Me despertaron las ganas de ir al baño en ese momento. Desde mi posición estaba cubierto por plásticos transparentes y había un reflector que iluminaba los vehículos a cargo. Mientras me levantaba, vi que algo se movía a unos 3 o 15 metros a través del plástico. Pensé que era mi compañero y me volví a acostar, pero decidí abrir un poco más el plástico para ver mejor. Me arrepentí al instante. Lo que vi era una criatura, tipo un perro con forma semihumana, extremidades largas y sin pelo. Al notar mi presencia, se volvió hacia mí con sus grandes ojos amarillos. Asustado me levanté y corrí hacia donde estaba mi compañero. ¡Rápido! ¡Despiértate! ¡Rápido, rápido! Sentía que la cosa me seguía de cerca. Llegué junto a mi compañero, un hombre mayor, e intenté mantener la calma mientras le hablaba. Le pregunté si habían encontrado al perro y él me respondió que no. Le conté que lo había visto y él, sin vacilar, sacó unos machetes. Con el corazón en la boca, lo seguí. Recorrimos todo el terreno con nuestras lámparas hasta llegar al río, justo cuando empezaba a pensar que tal vez había imaginado todo. Vimos a esa cosa otra vez. Estaba en el río. Se paró en 2 patas y emitió un sonido que fue entre un gruñido y un chillido de cerdo. Mis compañeros y yo corrimos despavoridos. A pesar de su edad, mi compañero corría más rápido que yo. Las pisadas de la criatura se oían justo detrás de nosotros. Llegamos a la bodega, nos encerramos y nos quedamos en silencio. No sé si nos dormimos o nos desmayamos, pero cuando nos dimos cuenta, ya había amanecido. Los del siguiente turno estaban afuera esperándonos. Esa experiencia quedó grabada en mi mente. Mis compañeros eran escépticos, así que terminé mi quincena rezando cada noche para no volver a ver esa cosa. Agradecí cuando mi turno terminó. Hasta el día de hoy, cada vez que cuento esta historia, vuelvo a ver a esos ojos y escuchar ese chillido infernal. Gracias. Gracias por escuchar y compartir mi historia. Todas las historias coinciden en que estas bestias responden de alguna forma a aquellas personas que los ven, ya sea atacándolos o simplemente mirándolos feo. Antes de grabar este episodio se me compartió una historia más. Sin embargo, esa te la tengo preparada para una segunda parte de historias relacionadas con nahuales. Por el momento no me queda más que agradecerte el haber estado aquí esta semana en este nuevo capítulo. Vamos a estar tratando un tema muy interesante también la semana que viene. Así que sin nada más que decirte, yo fui Oscar Morales y te agradezco haber escuchado el 20º capítulo de Espectro. Que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche.